Hola profesor, ya para este último video de la materia, pues vamos a hablar acerca del Currículo Nacional Bolivariano. En este Currículo Nacional Bolivariano se puede hablar de muchos temas, temas que son diferentes al mismo tiempo porque cada uno aborda un aspecto particular, pues en él está basado o está conceptualizado la inclusión de valores que fueron ideas no solo de los personajes que hoy día podemos visualizar en la televisión o que incluso son parte de la historia venezolana. Pero aquí me detengo porque sí existieron personajes históricos de nuestro país que de una u otra forma idealizaron o dieron idea o incluso aportaron en cierto momento a través de escritos o de algún tipo de evidencia textual cómo debería ser la estructura de educación venezolana, sobre todo en los venezolanos de ese momento y de este momento, porque independientemente de la hora o del mes o del año en el que fue escrito este currículo nacional bolivariano, sobresale lo más importante y es que la educación no tiene una edad particular, por lo que cualquier persona puede atravesar y por lo que cualquier persona puede introducirse en la educación. Pues, esto fue un proyecto amplio que tuvo envergadura a partir del año 2007 vigentemente en nuestro país. Sin embargo, esto fue también propicio para que los valores que conocemos como tradicionales, como la paz, la justicia, la solidaridad, tuviesen una mejor posición durante todo el desarrollo de este currículo nacional bolivariano. Me detengo porque quizá en el pasado nosotros como estudiantes no entrábamos en la razón de por qué teníamos que atravesar por diferentes sistemas. Estos sistemas son realmente subsistemas del Ministerio de la Educación Bolivariana en nuestro país. Bueno, por ejemplo, la educación primaria, antes de esto, la educación inicial, el bachillerato y, bueno, finalmente la universidad. Y bueno, en base a todo lo que se ha dicho anteriormente, también sobresalen aspectos que son resaltantes, que se vuelven necesarios, sobre todo para quienes leemos por primera vez lo que dice el Currículo Nacional Bolivariano. Y es que más allá de ser, una idea de Ezequiel Zamora, de Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y de unos cuantos pensadores de visión latinoamericana, porque aquí también tuvo enfoque esto, pues también es necesario saber o darnos cuenta de que lo que está de primero es la formación del estudiante venezolano, del ciudadano venezolano. Y es por esto que esto que se plasma en este currículo es básicamente una guía de orientación hacia la formación del ciudadano venezolano, pero que también se refuerce en valores, para que independientemente de la concepción o de fundamento curricular que en este texto se plasme, pues lo que sobresalga sea la intención de hacer de que la educación venezolana tenga un valor totalmente particular en cada venezolano y que independientemente de la sistematización o del gobierno de turno o de las limitantes que conocemos y que bien se estipulan incluso en este currículo, cada venezolano puede obtener una educación que esté basada y sustentada al mismo tiempo y legalmente. Preparar y formar integralmente, pero también para el desarrollo de la sociedad y de cualquier venezolano, se vuelve una de las ambiciones y sobre todo de las visiones o misiones más competentes que demuestra este currículo venezolano durante todo su texto, durante todo el desplazamiento de lo que en él se refleja. Es por ello que quizá cuando uno lo lee por primera vez se topa con diferentes términos que también uno puede llegar a pensar que es demasiado para que tanto el maestro o el profesor, sobre todo para el estudiante, puedan alcanzar y puedan desarrollar todo lo que en él se plasma. También es coherente pensar que desde hace un tiempo para acá, todo lo que hemos visto a raíz o en materia de educación ha sido porque en este texto o en este currículo ha estado plasmado. La educación primaria, sobre todo, que viene siendo de cierta manera la base hacia un grado superior, que es el bachillerato, estipula, por ejemplo,
que existen ciertas áreas de aprendizaje y que esto ya viene siendo parte de la metodología que en este currículo se plasma o está evidenciado. Ciertamente existen otros subsistemas, como anteriormente se nombró, que forman parte del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y que existen otras visiones, otros objetivos que están también relacionados con este proyecto. Este currículo también estuvo sustentado de cierta forma a través de una concepción humanista, intercultural y de muchas otras concepciones que a lo largo del desarrollo de esta unidad curricular que hemos visto se han hablado, se han expuesto de forma particular. Es por ello que de cierta forma existe el humanismo, existe la característica de ese profesor que busca relacionarse con el estudiante, pero no podemos pararnos solamente en esta concepción o en este fundamento curricular, porque si bien también existe una parte que es elemental, en este currículo que también se habla en la Constitución y que día a día, independientemente de cualquier escenario, bueno, en el que estemos, se debe tomar en cuenta, que es el fortalecimiento de la identidad venezolana. Porque un currículo solamente estipula, en este caso, lo que la educación, sigue o por la cual se rige. Pero la identidad venezolana es lo que hace que cada venezolano busque cada día proteger a su país, enaltecer a su país, pero que también busca educarse para poder aportar a su país. De esta forma, pues, el currículo venezolano también manifiesta que existen características y que existen objetivos determinantes. Por ejemplo, una de las principales características que tiene este currículo nacional bolivariano es fomentar la identidad nacional a través del desarrollo de las competencias o de áreas de estudio, bien sea la lengua, las ciencias sociales o la educación física, entre otras. Otra de las características de este subsistema, vamos a hablar acerca de, por ejemplo, de la parte primaria, que va dirigido especialmente hacia los niños de 6 a 12 años en adelante, ¿no? Y es que tienen una duración de 6 años, así como ya pues, se ha visto en el pasado, pero que también busca la integración de la interculturalidad, que en nuestro país es bastante notorio y quizá forma parte de todos los días, ver cómo una persona es diferente en color de piel, en acento, pero que eso no es ningún límite para que incluso no pueda estar dentro de este currículo venezolano. También, dentro de este currículo también se expone que Simón Bolívar en su momento, y sobre todo en el Congreso de Angostura, dejó claro que la educación venezolana no solamente va dirigido hacia quien tiene el poder económico para poder estudiar, sino que también hacia esas personas que tienen condiciones menos favorecidas. Me refiero a las personas que no tienen mucho alcance económico, que quizá por su condición social o política no pueden alcanzar de primera una educación o una escuela. Es básicamente que va dirigido hacia el afrodescendiente, hacia el venezolano indígena o hacia el venezolano que vive en condiciones no tan favorables. Y también que la educación no tiene, digamos, que particularidades, sino que más bien se sustenta en la diversidad. Porque, a ver, cada venezolano que hoy día busca educarse y se levanta todos los días para educarse, también tiene limitantes y tiene condiciones que quizá puede pensar y reconsiderarlas como para no hacer ninguna actividad que hace todos los días. Sin embargo, independientemente de las condiciones, y siento que es una de las partes que quizá deja ver Simón Bolívar en este currículo, se levanta este joven venezolano y busca hacer lo que mejor puede, que es, bueno, nutrirse de conocimiento, ser un buen ciudadano, sin dejar a un lado lo que hablamos en el principio, que son los valores, que se refleja en este currículo, pero que cada docente y en cada área sobre todo lo refuerza. Los objetivos, por ejemplo, también forman parte de la metodología de este currículo nacional bolivariano. En él también se evidencia, y existen varios, al igual que las características que hemos dicho brevemente en el anterior, también se sustentan objetivos. Dichos objetivos tienen particularidades, pero, por ejemplo, podemos traer a colación uno de los que resulta importante
al igual que los otros, ¿no? Pero que este se centra básicamente en la formación de forma integral de los estudiantes, de los niños, de las niñas, de los jóvenes o de la persona que estudia, para que de la misma manera seamos competentes, integrales, solidarios, innovadores al momento de comprender y de buscar cierta manera de alcanzar una solución óptima a diferentes escenarios que se presenten. Esto ya viene siendo parte del pensum de estudio y de la programación de estudio que se imparte en las áreas de educación. También uno de los más potentes, por decirlo de esta forma, es que busca el desarrollo, o mejor dicho, desarrollar los valores, las virtudes y la actitud de cierta manera, porque la educación, digamos que da herramientas para que la persona pueda pensar y dialogar acerca de lo que quiere y acerca de cómo se puede comportar en la sociedad. Esto forma parte del Currículo Nacional Bolivariano. También cuando hablamos de metodología, tenemos que hacer referencia al perfil de egresado y de egresada de, por ejemplo, de la educación primaria. Son todos aquellos requisitos que son básicos para que, por ejemplo, seamos aceptados en alguna institución. Podemos referirnos básicamente hacia una conciencia ambientalista, hacia una conciencia que acepte y que sea capaz de incluir a las personas que sean diferentes, que piensen diferentes y que tengan maneras diferentes de ver una misma realidad. Al final la realidad es donde todos estamos inmersos, pero cada uno la ve de forma diferente. También uno de los requisitos es pues desarrollar la identidad venezolana a través de las áreas de formación. También uno de los requisitos de este perfil de egresado o de egresada o del estudiante hacia alguna institución o colegio es el dominio de un idioma. Pues en nuestro país existe multiculturalidad, existen personas que, bueno, son indígenas y que por consiguiente manejan un idioma diferente al nuestro, al español o al castellano, vamos a ponerlo de esta forma. Pero en este currículo también se incluye a estas personas, es decir, no se pueden excluir, no se pueden sacar, digamos que de alguna práctica o de alguna clase, por decirlo de esta forma, simplemente porque su idioma no sea el que nosotros entendamos, o el que nosotros tenemos, o el que nosotros manejamos. Existen muchas formas de poder comunicarnos. El idioma es quizá el más claro y evidente, pero también existen otras herramientas. Y en este currículo también se deja ver que es aceptable y que se incluye de forma amplia a todas estas personas que hablan un idioma, que dominan un idioma. Los ejes integradores, que son todos aquellos saberes que potencian la orientación del área de aprendizaje, por decirlo de esta forma, pero que también tiene que ver con el ambiente, la interculturalidad y un aspecto que es importante, que hoy día se está viendo más que en el pasado, que es el uso de las TIC. Quizá pensamos que no estaba contemplado en este currículo, pero sí lo está y de una forma bastante preponderante, quizá porque hubo una visión más allá de una necesidad en el momento de incluir un área de formación, disculpe, que tuviese relevancia y trascendencia como lo son las TICs hoy en día. Quizá anteriormente no eran utilizadas con mayor frecuencia, pero hoy día sí lo son. Para resumir todo lo que hemos dicho anteriormente y a lo largo de este video, también es indispensable que por ejemplo, en la estructuración de un currículo, la persona que lo está realizando tome en cuenta diferentes variables. Variables que son importantes porque dependen del área de estudio, del área ocupacional también. Y es por esto que el docente, en este caso, que esté haciendo un currículo, debe poner también su visión en las condiciones que atraviesa ese estudiante que busca ser quizá fuente de conocimiento. Y es por esta razón que un currículo debe tener una finalidad concreta, un contenido, unas estrategias que de gran forma potencien para que el conocimiento de ese estudiante sea trascendental. Existen quizá diferentes criterios acerca del Currículo Nacional Bolivariano y que
Bueno, indiferentemente de la postura que cada persona tenga al respecto, pues cada quien tiene la libertad de decidir y de poder generar o crear un conocimiento, incluso un mensaje que vaya mucho más allá de lo que la mayoría se inclina, ¿no? Y es por esto que si existiera la posibilidad de cambiar ciertas cosas de este currículo, quizás muchas personas no lo pensarían tanto y lo harían. Pero también hay que ver mucho más allá de eso, y es que si se va a cambiar algo, tiene que ser por algo que realmente sea trascendental, algo que aporte y no que destruya. Por este motivo, y como estudiante venezolano, pues quizá el currículo sí debe estar sustentado más en la necesidad del estudiante para aprender que en las digamos que en todo ese aparataje que a veces abruma. Y bueno, profesor, de manera importante y de forma final en cuanto a su materia, desarrollo curricular, quizá esto sea un poco más resumido, un poco menos, digamos que argumentativo o analítico, como lo fue en el pasado, con el tema que ya se habló acerca del currículo nacional bolivariano. Es importante resaltar su participación en esta unidad curricular, pues fue elemental, fue importante porque supo impulsarnos a nosotros como estudiantes a que independientemente de la calificación que se obtenga, lo que trasciende y lo que es resaltante e importante y necesario es el conocimiento. Al final la experiencia se compone de conocimientos y no de veintes. Entonces eso fue importante, fue un mensaje que usted me dejó y que quizá muchos también no supo saber llegar. En cuanto a la metodología que implementó, a las estrategias, siento que fueron importantes, que fueron elementales. Hubo unas cuantas que quizá tuvieron un mayor peso, otras que quizá no entendimos, pero que en medio de esa confusión usted supo aclararnos. Las actividades académicas que propuso y que, bueno, así las llamamos hasta hoy, también tuvieron un peso considerable porque más allá de plasmar teóricamente y estructuralmente nuestro conocimiento, también nos supo dejar claro que lo que importa es tu capacidad analítica y tu capacidad de análisis crítico, pero sobre todo tu intención y la idea que tienes que puedes mejorar a través de la información y de la formación que al mismo tiempo nos supo prestar. Entonces, profesor, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por respondernos aún fuera del horario de clases por el WhatsApp y bueno, de esos momentos presenciales que aunque no fueron muchos, quizás fueron los necesarios. Muchas gracias.